Muy buenos días, nos encontramos en compañía de Pedro Luis Arango Sánchez, secretario de Organización y Educación Sindical y representante del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio por parte del Ejecutivo de FECODE. El compañero ha sido invitado por este medio, ya que como es de todos sabido, el viernes 18 y sábado 19 se está desarrollando el Encuentro Nacional de Maestros y Maestras del 1278. Por esa razón no pudo estar presente de manera física en este panel de la Escuela Sindical de la Asociación Distrital de Educadores, que tiene como tema principal el tema de estatuto docente y comisión tripartita. En ese sentido, queremos empezar esta charla con el profesor Pedro Arango con una primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo y el alcance de la comisión tripartita, profesor? Sí, se busca o se pretende que mediante la participación de los congresistas, senadores y representantes de la Cámara, el Ministerio de Educación Nacional y la Federación Colombiana de Educadores, se llegue a acuerdos sobre el Estatuto Único Docente. Es una preocupación muy importante porque finalmente el gobierno dividió al magisterio con la creación de los dos decretos que reglamentan la vida laboral de los trabajadores de la educación. Los que están en el 1270 y los maestros que están vinculados con el 1278 decreto, y los maestros que estamos vinculados con el 2277, pues con dos regímenes laborales diferentes, sobre todo lo que tiene que ver con la carrera docente, los ascensos que están mediados por la evaluación de competencias, igual que la reubicación y las evaluaciones de desempeño. Eso ha traído como consecuencia que pues hay diferentes, incluso salarios, tabla salarial, y en los colegios se ha presentado pues una discusión y se ha dividido el magisterio en ese sentido, por tener esos dos regímenes laborales, que se refleja acá en toda la dinámica del magisterio, incluyendo hasta la organización sindical. Es decir, que el gobierno ha cumplido ese objetivo. Nosotros creemos que resolver el tema del Estatuto Único Docente, la unificación de los dos, es prioritario para la vida del magisterio colombiano. A fecha de hoy, sábado 19 de octubre de 2013, ¿cuántas sesiones se han realizado y qué temáticas han abordado y a qué acuerdos han llegado? Nosotros aproximadamente o exactamente unas 8 sesiones. Cada sesión de 4 horas, pero realmente no se ha discutido, no se ha avanzado mucho, porque se han tocado los 2 primeros capítulos, el que tiene que ver con las definiciones, el título 1, capítulo 1 del Estatuto de la Profesión Docente, y el segundo que tiene que ver con los principios del Estatuto, o sea, definición y principios generales de la carrera docente. En el primero tocamos el tema de los educadores que están trabajando en el sector privado, buscando la manera de unificar el régimen salarial. El gobierno considera de que como están trabajando en entidades privadas, son los gerentes o los dueños de los colegios privados los que definen mediante el código sustantivo del trabajo incluso su salario, mientras que nosotros consideramos que se debe cobijar a todos los profesores, incluyendo los colegios, a los profesores que trabajan en colegios privados. Finalmente no se ha llegado a acuerdo. Nosotros consideramos de que se debe establecer con claridad
cómo van a quedar cómo van a quedar en materia salarial, igual que con los maestros y maestras que estamos en lo oficial. Y también se tocó el tema de los etnos educadores de los indígenas. En cuanto a los indígenas, es una situación bastante complicada porque hay muchísimas organizaciones. Cada uno tiene por decreto y por la Constitución Política Nacional autonomía en su territorio. Los procesos de aprobación son muy lentos, demoran más de 1 o 2 años. La convocatoria, la participación, el de que cada uno de los resguardos indígenas definan el proceso de definición de políticas. Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional gira el presupuesto a los gobernadores y ellos son los que definen el salario de los indígenas. Entonces es una situación bastante compleja cuando algunos gobernadores han manifestado que no están de acuerdo de que quede un estatuto unificado con el magisterio en general, igual que los afros. Igual que los afros también están en esa situación de que solicitan que se les defina un estatuto para ellos, lo mismo que los indígenas. Entonces la discusión ha sido bastante compleja. Se hicieron algunos, se solicitó conceptos por parte del gobierno sobre esa materia, cómo se podía unificar, y no se ha podido llegar a acuerdo por todas las dificultades que presenta. Nosotros hemos solicitado de que también en materia salarial se mantenga una tabla salarial igual que a todos los maestros y maestras a nivel nacional, porque lo que sabemos es que a ellos le definen otros salarios diferentes a los que nosotros tenemos, casi siempre por debajo, algunas veces por debajo del salario mínimo, que consideramos que es injusto, porque quieras o no todos estamos vinculados desde el punto de vista profesional y mediante carreras, y también se debe resguardar pues la estabilidad laboral para ellos, pero también su régimen laboral, que sea en igualdad de condiciones que los demás maestros. Al ver también se ha trabajado en los principios, todo lo que tiene que ver con los méritos, la estabilidad laboral, la libertad de cátedra, bueno, toda esa serie de... Nosotros consideramos que los méritos tienen que ver con el título de la persona, es decir, porque se va a la universidad, terminan sus carreras, hacen los posgrados, y eso es lo que a nosotros nos da el mérito de estar en la carrera. No como lo pretende el gobierno, que además de eso, entonces debe hacernos evaluaciones incluso para ascender. Cuando nosotros lo que hemos dicho que si tienen sus especializaciones, si tienen sus maestrías, el título es el que debe valer y el tiempo. Por eso consideramos que son dos concepciones diferentes, y la que nosotros hemos defendido es que efectivamente es por la formación académica, y que tiene que ver desde luego con el tema, está muy relacionado con el tema de la estabilidad, porque el gobierno lo que pretende mediante sus evaluaciones, sobre todo la de desempeño, es tener en interinidad a los maestros. También hemos discutido que se debe
inscribir en el escalafón los maestros que terminen su profesión. Es decir, que si son licenciados con el solo título deben inscribirse al escalafón. No tiene que estar vinculado a nómina oficial, sino que basta que termine su licenciatura, se pueda inscribir en el escalafón docente. Igual también lo que tiene que ver con, bueno, en eso hay un acuerdo, que todos los maestros que una vez terminen su carrera deben ser inscritos en el escalafón. Igual para los profesionales. Previo a su concurso debe exigírsele su especialización en pedagogía o tener un posgrado en pedagogía y en educación. En eso estamos de acuerdo, incluso el gobierno, porque no es justo de que cualquier profesional sin tener los elementos de pedagogía se vincule, y ya sabemos pues los resultados que se han obtenido, que prácticamente en algunos casos ni le interesa estar en esa profesión. Creemos que son unas discusiones que hemos venido adelantando. Ya el tema de los principios generales de la carrera ya se discutió, se llegaron a algunos acuerdos, pero como se puede observar son 2 capítulos para muchas sesiones. Hemos tenido grandes problemas con la asistencia de los parlamentarios. Y si nosotros no llegamos con un acuerdo entre las 3 partes, pues es muy difícil llegar al Congreso si no previamente hemos consolidado un acuerdo. El capítulo que sigue es el de evaluación y el de carrera docente. Los parlamentarios han dicho que hasta marzo es muy difícil, porque después vienen otros senadores, se cambia el Congreso, los miembros del Congreso, ya es otro gobierno. Entonces nos han solicitado de que aceleremos las discusiones, que a finales de noviembre, falta un mes prácticamente, y pues la situación cada vez más se complica, porque el gobierno no tiene propuesta. La propuesta que estamos discutiendo, según la que nosotros hemos presentado, solamente el gobierno se remite a contestar con sentencias de la Corte, se limita a contestar con fallos, con jurisprudencia, y enmarcado en la Constitución Política Nacional, es decir, que no lleva propuesta y todo lo responde con normas, con aspectos jurídicos, que finalmente lo que conduce es a negar que se avance en un decreto o una nueva ley. Hemos dicho que precisamente la discusión tiene que girar en torno a que, como es una nueva ley y como los que legislan son los del Congreso, por eso es la necesidad que estén los congresistas, porque son los que con un acuerdo deben llegar para presentar al Congreso, dado de que se conformó una comisión accidental y esa comisión debe responder al Congreso. Entonces, en la próxima reunión estamos en la discusión del límite del tiempo. Nosotros hicimos el Congreso de la Federación Colombiana de Educadores. Allí, en materia de Estatuto Único Docente, se aprobaron unos lineamientos, y con esos lineamientos y con esos mandatos del Congreso es que estamos discutiendo
el estatuto único. En el tema de la evaluación se mantiene la propuesta de la evaluación diagnóstica formativa. Simplemente consideramos que debe estar en el marco de la evaluación institucional, que es la que venimos haciendo nosotros año por año en los colegios, en las instituciones educativas. Igual que el ascenso a la carrera debe ser por el título, por la formación académica y por el tiempo. Con ese mandato vamos nosotros a discutir esos temas. Sin embargo, para la próxima semana vamos a hacer un seminario nuevamente del Comité Ejecutivo para discutir primero el límite en el tiempo sobre las discusiones. Segundo, cuáles serían los ejes gruesos que deberíamos discutir. Y tercero, establecer los criterios, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Y en la próxima semana también vamos a convocar la Junta Nacional para discutir con la Junta Nacional todos estos criterios, porque nosotros tenemos que tener definiciones, discutir todo el temario, lo que tiene que ver con el régimen disciplinario, si lo vamos a discutir o no allí, si nos da el tiempo. Entonces nos limitaríamos a otros capítulos que tienen que ver con los derechos laborales, la parte administrativa, porque ya inicialmente se hizo una discusión con relación al concurso de los directivos docentes. El gobierno considera que debe haber una superintendencia de supervisión y vigilancia por fuera de la carrera docente. Es decir, que los supervisores deben ser de libre nombramiento y remoción, igual que los directores de núcleo. Nosotros hemos dicho de que debe mantenerse en la carrera docente, que para ser rector se debe, como es un ascenso, el concurso debe hacerse dentro de los profesionales que están en la carrera docente. Porque que se nombre un rector que no conozca la idiosincrasia del magisterio, que no conozca la parte administrativa, que no esté metido en la discusión escolar, pues es muy difícil. Por eso muchos o algunos directivos docentes llegan allí con grandes conocimientos y terminan pues creando conflictos en las instituciones porque definitivamente no han hecho la carrera dentro del magisterio. No han sido coordinadores, no han llegado en un determinado tiempo y luego pasar a rectores y luego a supervisores. Por eso nosotros hemos dicho que debe ser prácticamente dentro de los que están allí en la carrera. Y además, no solamente se debe mantener la supervisión de los directores de núcleo, también se debe nombrar vicerrectores en los colegios que ameriten con unos criterios el número de estudiantes, porque hay colegios que pasan de 5.000 estudiantes y requiere pues... Los rectores se han dedicado a administrar, no están trabajando en los proyectos educativos, no están trabajando en los proyectos pedagógicos, no están trazando políticas y lineamientos, sino a tratar de administrar 20 sedes, 5 sedes, 8 sedes, llenando toda clase de formatos y prácticamente en algunos casos la pedagogía queda al margen de todo lo que la profesión, la carrera que nosotros tenemos. En ese sentido, por eso consideramos de que es necesario que buscar los mecanismos de que
que los rectores sean dirigentes allí, que sean rectores en pedagogía, que se dediquen a la educación y no solamente a administrar. Entonces, la reunión que tuvimos la semana pasada, se acordó entonces que cada uno discutiéramos sobre el tema de los tiempos para poder avanzar en el tema del estatuto sobre los capítulos que hacen falta. Incluso que si el régimen disciplinario debe quedar ahí o no, o cómo va a quedar. Y por eso el capítulo que sigue es el del escalafón y el tema que tiene que ver con la evaluación, que son capítulos muy importantes, porque también tienen que ver con el presupuesto, el impacto que va a tener desde el punto de vista económico ese nuevo estatuto, sobre todo en materia salarial, en materia de ascenso. El impacto que tendría nombrar más supervisores o nombrar vicerrectores en los casos que se requieran. Y bueno, eso está bastante complejo, bastante difícil, porque no hay, por parte del Ministerio de Educación no se ve una voluntad, simplemente la de, como he dicho anteriormente, la de no presentar ninguna propuesta y sencillamente contestataria desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, y poniéndole talanquera con relación al presupuesto. Es decir, si no hay una voluntad de que realmente ese estatuto es por la necesidad que tenemos de mejorar la educación y la calidad de la educación, y no estar pensando en que si el presupuesto lo permite o no. Y lo otro es que se va a construir es otra ley, y por lo tanto, incluso si hay necesidad de tocar la Constitución, hay que hacerlo. Lo que se quiere es que se resuelva el problema que nos creó el gobierno y que realmente se beneficie toda la educación en la medida en que todos estemos unificados bajo una misma carrera, bajo una misma tabla salarial y bajo unos mismos criterios. Que creemos nosotros que eso nos resolvería en gran parte muchos de los problemas que tenemos actualmente en la educación. Bien, al ver los integrantes de la comisión, no se ve reflejada la presencia de senadores que procedan del magisterio. ¿Esto no debilitaría la comisión? No, los que están asistiendo ahí son los que han sido maestros. Unos compañeros que han sido rectores, directivos docentes, que han sido directivos sindicales. Está el senador Avellaneda, está Hugo Velázquez, que también fue directivo de la ADE, también fue el ejecutivo de FECODE y ahora es senador. Está Romero, un senador de apellido Romero, que es de norte de Santander, y en general todos los que están asistiendo ahí son educadores. Lo que pasa es que son aproximadamente unos 15 senadores y unos 8 de la Cámara de Representantes, y solamente están asistiendo aproximadamente unos 5 senadores, 1 o 2 representantes. Por eso, ahorita también entró el del Valle, el senador... ¿Del Polo? Sí, del Polo, también entró. Camilo Romero. No, el otro. Bueno, y consideramos de que ellos han venido aportando, pero la dificultad es el tiempo. Porque pasado este gobierno vendrá otro y entonces a iniciar nuevamente, y eso se alargaría. Como se ve y como se puede observar, la situación no la tenemos fácil.
La situación es bastante complicada y es posible que en este gobierno no alcancemos a terminar los ejes gruesos e importantes que consideramos que se deben resolver. En el entendido en que existen en Latinoamérica algunos países como Argentina y Brasil que no contemplan dentro de sus estatutos la evaluación docente, ¿por qué en Colombia se insiste en considerarla si esto puede ser aprovechado por el gobierno neoliberal para acabar la estabilidad laboral del magisterio? Sí, el gobierno no solamente es ahora. El gobierno ha intentado hace más de una década, más de 15 años, de imponer la evaluación para todos los maestros. El magisterio no ha permitido que sea prácticamente una evaluación-sanción. En el caso de los maestros del 2277, recordemos que hubo un ministro de apellido Bula que quiso imponer la evaluación y le costó la destitución del Ministerio de Educación. En ese entonces se levantó la consigna hacia la evaluación, no la sanción. Y seguramente que es un tema que no es fácil para implementar. Han buscado, la vía que buscaron fue crear otro estatuto, dividir al magisterio para poderlo imponer, porque no lo habían podido imponer. Y lo impusieron porque el 1278 no fue sino una decisión unilateral del gobierno, fue una decisión unilateral. Y fíjese que estamos en esa discusión y seguramente se va a continuar la discusión. Es una de las armas que ha tenido el gobierno para facilitar también el tema de la privatización de la educación. Dividiendo al magisterio le queda más fácil. Y por eso está buscando las herramientas coercitivas para poder imponer y poder debilitar a todo el magisterio y esa organización sindical. ¿Cuál es la mecánica establecida por los representantes del Ejecutivo de FECODE para difundir las temáticas trabajadas y acordadas en cada sesión a las bases del magisterio? Sí, se hacen muchos seminarios por regiones. Se han presentado algunas cartillas que en algunas regiones ha servido como instrumento de discusión. Seguramente todo lo que está ahí plasmado no se va a desarrollar porque esta cartilla se hizo mucho antes del Congreso de la Federación. Necesitan unas actualizaciones para ponerlo de acuerdo con las conclusiones del Congreso. Todo su redacción, por ejemplo, en materia de evaluación, no corresponde con las conclusiones del Congreso, y creo que es necesario continuar la discusión con el magisterio. Es decir, a partir de la próxima semana vamos a buscar unas formas de llevar lo que se ha venido discutiendo, porque en la práctica de 12 capítulos, aproximadamente 2, y no son los esenciales, yo creo que es el momento de que incluso con la Junta Nacional se abra el debate y comenzar a hacer los seminarios para explicar lo que se ha venido avanzando más detalladamente. Frente al inconformismo de un amplio sector del magisterio colombiano, los representantes del Ejecutivo de FECODE han considerado la posibilidad de retirarse de la comisión tripartita. Pues un amplio sector, digamos que no. Sí hay algunos sectores que están en desacuerdo, pero nosotros estamos convencidos que es necesario unificar al magisterio, que es necesario establecer un estatuto que cobija a los dos sectores, porque eso es lo que nos ha creado a nosotros grandes dificultades y ha permitido que el gobierno, y le va a facilitar
incluso la misma autodestrucción de la misma organización sindical, en la medida en que nosotros no seamos capaces de unificar, que tengamos casi los mismos derechos, que pues va a ser muy difícil, porque el gobierno no solamente avanza en el terreno de la carrera docente y el estatuto único, sino que avanza en la política de seguridad social y ha dividido al magisterio también en esos aspectos. Ya ha impuesto prácticamente en materia pensional la ley 100 a los nuevos maestros, y eso ayuda a la división. Lo mismo que en el tema de las cesantías, también, pues todo eso ha creado un malestar y ha creado una división, y seguramente no va a ser el único factor que influye pues en que debilite la misma organización. ¿Pero se ha considerado o no el retiro de la comisión? No, acá en el Ejecutivo no. En la propuesta de Bogotá se ha planteado la necesidad de retirar el capítulo de evaluación. ¿Qué ha pensado el Ejecutivo de FECODE al respecto? No, hemos dicho que ya hay unas conclusiones del Congreso y que la propuesta que llevamos es la evaluación diagnóstica formativa en el marco de la evaluación institucional, lo que hemos venido haciendo por toda la vida del magisterio. Finalmente, a final de año, cada uno hace sus evaluaciones, buscando la forma de las debilidades se mejoren en bien de toda la comunidad educativa. ¿Cuál fue el propósito que se persiguió al repartir las 350.000 cartillas al magisterio colombiano? Pues abrir la discusión, que la gente pues conozca más o menos el articulado, que presente sus observaciones, sus críticas. Finalmente, profesor Pedro, ¿cuál es el mensaje al preocupado magisterio bogotano en cuanto al papel que está desarrollando la representación del Ejecutivo de FECODE en esta comisión en aras de la defensa de la educación pública estatal y de los derechos de los maestros y maestras bogotanos? Pues primero es estar en permanente alerta de lo que se viene discutiendo. En segundo lugar, que el magisterio colombiano entienda de que es una necesidad la unificación de los dos estatutos en una sola carrera, y que eso le permite al magisterio una unidad para poder enfrentar las políticas del gobierno, porque se ha avanzado mucho en el terreno de la privatización. Son más de 90 colegios en concesión, muchos colegios en convenio, y se requiere esa unidad, porque cada uno de esos carreras docentes, pues lo que hacen es contribuir pues a que efectivamente nosotros no nos unifiquemos en torno a lo principal, que es la defensa de la educación pública, que es la lucha contra la privatización, como lo hizo la MANE con la reforma a la Ley 30. No permitir que lo que se avanzó, incluso en la Ley 115, de evaluación como derecho y la evaluación como servicio. Nosotros consideramos que lo que se debe luchar es por la educación como un derecho fundamental y no como un servicio. Porque el servicio lo puede prestar cualquiera y el gobierno lo puede comprar a los prestadores, crear una canasta educativa y ofrecer, vender esos servicios para que los prestadores y los intermediarios vengan a prestar el servicio. Para nosotros lo central es eso, la lucha contra la privatización, y no le hemos dado la pelea. Estamos en mora de dar esa pelea. El tema de la lucha contra el modelo neoliberal, porque lo que busca es eso, convertir todos los derechos fundamentales en mercancía. Y el otro es la unificación del magisterio. De ahí que son dos tareas claves. Hemos salido en todos estos pliegos de muchos temas que estaban represados, como el tema de deudas, que para las regiones eso es importante, deudas de edad de 10 años, de 12 años, 13 años,
que no tiene presentación, que son derechos, pero el gobierno no lo reconoce y tiene que salir uno a pelearlo. Lo que se viene de aquí en adelante es una pelea frontal contra la privatización de la educación, pero tenemos que estar unificados para dar esa pelea. De lo contrario, pues, el gobierno avanzará y terminará privatizando la educación pública. El mensaje es la unidad en medio de la diferencia. Claro. Muchísimas gracias, profesor Pedro Arango. Muy amable.